Bueno, muy buenas tardes. Les doy una nueva oportunidad, como ya dije otras veces, muy buenas tardes. Perfecto, es una buena manera de saber cuántos están despiertos todavía a esta hora. Queremos agradecer profundamente a los pastores, Patricia y Marcelo, porque durante estos 2 años han puesto a prueba profundamente nuestro matrimonio. Nos han invitado a dar talleres sobre crisis matrimoniales. Saben que cada vez que uno prepara un taller, primero tiene que ponerse de acuerdo, sobre todo cuando hay que prepararlo entre dos. Así que crisis matrimoniales, después conflictos, después la comunicación. El último que nos invitaron el año pasado era sobre infidelidad. Yo digo, realmente quieren destruir nuestro matrimonio. No lo lograron. No lo han logrado. Pero esta vez nos pidieron sobre sexualidad. Así que bueno, les agradecemos que nos tiraron un centro más o menos como para arreglar las cosas. Bueno, yo voy a compartir esta carpetita, quiero decir, por si me la ven, la preparó mi esposa, así que, bien, la idea es que en el tiempito que tengamos esta tarde, nosotros vamos a compartir solamente algunas cosas muy breves, que tienen que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, y también algunas cosas prácticas que podemos llegar a mencionar sobre las distintas características en relación al tema de las relaciones sexuales o a la vida sexual en el matrimonio. Pero como la reunión termina creo que 7:30, el resto queda en manos de ustedes. Así que háganse cargo, si querés mirar al que está al lado, que espero que sea tu esposa, tu esposo, puedes mirarlo en este momento, decirle, hacete cargo después. Muy bien, y a los que dijeron hacete cargo, después háganse cargo también, ¿no? Porque no es cuestión de decir nomás, y no hacer. Si no, van a tener que volver al taller anterior de resolución de conflictos. Hay que aceptar la verdad. Es verdad. Muy bien. La verdad que lo que vamos a tratar de compartir muy brevemente, de todos modos nos gustaría que sea lo más profundo posible, y quisiera comenzar diciendo esto, ¿no? La verdad que la diferencia entre las experiencias y las historias de vida, de relación y de relaciones matrimoniales profundas en el tema de la sexualidad y aquellas que quizás sean decepcionantes o tristes, a veces simplemente se diferencia por una palabra. La palabra información o la palabra conocimiento o la palabra buscar más, hablar más, dialogar más, ya les dije un montón de palabras, pero bueno, la clave de lo que estoy diciendo en esto es que las historias pueden ser verdaderamente gratificantes, dulces, edificadoras, o por el contrario, pueden ser tristes, pueden atraer o acarrear grandes situaciones o problemas o conflictos, muchas veces ocultos, en la propia relación matrimonial e incluso, tristemente, muchas veces llevar de a poquito al desgaste de la pareja e incluso a la separación. Quizás lo primero que me gustaría que mencionara así rápidamente es que a veces nos parece que justamente el tema de las relaciones sexuales es algo tan natural y tan espontáneo que es algo de lo que igual no tenemos que hablar nunca, o no tenemos que trabajar nunca, es algo como si estuviera allí, que sobre lo cual nunca tenemos que hacer nada, simplemente se da. Bueno, nada más lejos de la realidad. Si hay algo que nos gustaría que quede de todo esto que vamos a compartir hoy, es que la vida sexual en el matrimonio, en la pareja, es algo que hay que trabajar, es algo que hay que construir, es un arte, lo que usted quiera, el oficio que usted quiera. Si usted es albañil, sabe que no basta con poner un solo ladrillo, no es poner un ladrillo y decir la casa ya está hecha. No es natural, hay que poner otro y hay que tirar la plomada y hay que corregir. Si usted es un arquitecto, sabe que no basta solamente con hacer 2 dibujitos, hay que hacer un proyecto y después volver a rehacerlo y así, etcétera, etcétera, etcétera. No siempre la sexualidad
en la vida del matrimonio es exactamente igual, no es un relojito, no es algo que se da natural y espontáneamente. ¿O sí? Bueno, perfecto. Para 2 o 3 no se da natural y espontáneamente, para otros se ve que sí. Es algo que constantemente en nuestra vida se modifica y cambia. No es lo mismo la relación sexual cuando apenas nos casamos, o cuando, dicho sea de paso, ¿no? Uno parece que cuando se casa está allá arriba, pum, para arriba todos los días. Sin embargo, quiero decirles, muchachos, los recién casados, esto es como un bebé, no se crean que la saben todas, ¿eh? Vieron que el bebé le da la cucharita y primero le pega para acá y después le pega para acá, hasta que le emboca. Bueno, esto es más o menos así. Es un proceso en el cual uno va aprendiendo y va creciendo y se va desarrollando. No es lo mismo la sexualidad cuando uno tiene un hijo, un bebé, una criatura, ¿no es cierto? Ni que hablar cuando tiene hijos adolescentes que entran y salen y que vienen a cualquier hora, que entran en la pieza como si nada y tantas otras cosas. No es lo mismo la sexualidad cuando uno es adulto mayor y tantas otras cosas, pero es algo precioso que cuando lo trabajamos y lo cultivamos y entendemos, como nos decía Patricia, que es un regalo y un don de Dios, todo esto nos puede ayudar a crecer. Por el otro lado, a veces este hecho de que justamente la intimidad sexual es justamente eso, intimidad, que no es un tema que se comparte abiertamente, no es algo que se ve, no es algo que todos ven, sino que sucede en lo más íntimo, en lo más oculto, también muchas veces lleva a que las situaciones más dolorosas, más conflictivas y más difíciles se den allí y creen los traumas y las problemáticas más profundas en la vida de una persona, de un matrimonio o incluso de una familia. Así que por eso es importante que nos animemos y celebro que la iglesia se anime a hablar de estos temas. Y por eso lo voy a dejar a mi señora, que es la que sabe. Yo soy un aprendiz apenas. Así que... Bueno, la sexualidad, como decía Charlie, fue dada por Dios al hombre y a la mujer para que disfrutemos de ella. No sé por qué. Para que disfrutemos de ella. No sé por qué cuesta tanto disfrutar la sexualidad en los matrimonios. Hombres y mujeres, como decía Charlie, no es fácil llevar una vida sexual saludable, activa, gratificante, porque somos diferentes, porque la vida nos va cambiando, porque las etapas en la familia se van alternando y modificando, pero es importantísimo que hablemos de este tema, que nos sigamos conociendo para seguir disfrutando de este regalo que Dios nos dio. Les leo algunos, nada más, de los beneficios de tener una vida sexual plena. Aumenta la esperanza de vida. Vayan anotando. Mejora la salud cardiovascular, tanto en hombres como en mujeres. Mejora el estado de ánimo. La actividad sexual también puede reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata y de mama. Mejora la respuesta inmunológica. Mejora la calidad de sueño. Disminuye la depresión. Tiene un efecto benéfico en la apariencia de la piel. Ni crema, ni... Las personas que tienen mayor actividad sexual se ejercitan con mayor frecuencia, es decir, gastan más calorías por quienes quieren adelgazar. Disminuye la endometriosis, favorece la fertilidad, alivia los cólicos menstruales, se asocia con partos más fáciles y disminuye el dolor crónico. ¿Qué les parece? ¿Vale la pena aprender a hablar, mejorar? Por supuesto que sí. Y seguramente tiene otros beneficios también. Los emocionales, la calidad de intimidad que logra la pareja que tiene una vida sexual plena, activa y satisfactoria. El nivel de intimidad, la invitación al diálogo,
al disfrute y placer en momentos distintos, ¿sí? Variados. No solamente me refiero en cuanto a la sexualidad en sí, sino que son parejas más vitales, que les gusta disfrutar de más cosas, ¿sí? Que no se encierran solamente en la casa y que todo da igual, que caen fácilmente en la rutina, porque despierta la capacidad de disfrutar del resto de las actividades de la vida. Pero cada uno de nosotros vivimos nuestra sexualidad condicionada y guiada por nuestro temperamento, ¿sí? Y lo que voy a mencionar brevemente, porque vi que hay tortas fritas y cosas muy ricas para dentro de un rato, es cómo vive cada temperamento la sexualidad. ¿Y qué es el temperamento? El temperamento son los rasgos que nosotros heredamos de nuestros padres, ¿sí? Rasgos sobre los cuales se forma nuestro carácter y nuestra personalidad. Hay 4 temperamentos básicos. Está el temperamento colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. La mayoría de nosotros tiene una combinación de 2. Así que cada uno de nosotros nos vamos a poder ubicar dentro de estos rasgos generales que vamos a mencionar y nos vamos a llevar algunos tips, de acuerdo sea nuestro temperamento, para mejorar, fortalecer, hacer ajustes e ir en pos de una mejor calidad en nuestra vida sexual. Vamos a empezar por el señor y la señora sanguíneos. ¿Cómo son el señor y la señora sanguínea en líneas generales y cómo viven su sexualidad? Estas son personas muy expresivas, ¿sí? Que se expresan con los gestos, con las palabras y también con el cuerpo, tanto hombres como mujeres, hablamos en líneas generales. Son seductores, les gusta seducir. A los sanguíneos y sanguíneas les gusta seducir, gustar, seducir a los otros. Por eso son buenos seductores dentro del matrimonio. Pero ojo, porque esa seducción tiene que quedar dentro del matrimonio. Son personas muy atentas y cálidas, ¿sí? Entonces, de esta manera, estas características generales que tiene su temperamento, por supuesto, acompaña su vida matrimonial y acompaña su sexualidad. Entonces, en el momento de la invitación a tener un encuentro íntimo, van a ser atentas, son personas entusiastas, son muy impulsivos. Generalmente el sanguíneo, la sanguínea, lo que tiene ganas de hacer va y hace. Por supuesto que en la vida sexual es igual. No es que se necesita demasiada preparación para esto, sino que, como justamente es impulsivo o impulsiva, ¿sí? Tiene un arranque de euforia y suele invitar fácilmente a su amante a tener un encuentro íntimo, sin mayores dificultades, ni vergüenzas, ni tapujos, como los tiene que haber. Pero vamos a ver que otros temperamentos sí. Por eso digo, está bueno que cada uno de nosotros nos podamos identificar, porque generalmente polos opuestos se atraen. Entonces, en la pareja, en el matrimonio, hay 2 personas con distintos temperamentos y que viven su sexualidad de manera diferente, condicionado por su temperamento. Entonces, no solo tengo que aprender cómo es mi respuesta natural y cómo modificarla para bien, sino también cómo es la respuesta de mi esposo y de mi esposa y cómo modificarla para bien. Entonces decíamos que el sanguíneo y la señora sanguínea son extrovertidos, muy habladores, por eso, y como decíamos que eran expresivos y muy habladores, en el momento de hacer invitaciones a su cónyuge, no tienen demasiado problema con gestos, con miradas, con palabras, y de esta manera logran tener un encuentro amoroso. Son efusivos, ¿sí? Efusivos y expresivos. Fácilmente estimulados, no necesitan demasiadas vueltas, ni perfumes, ni
porque se estimulan fácilmente, con lo visual, con la palabra simplemente. Entonces, bueno, acceden también fácilmente cuando es el otro el que invita. Invita fácil y también acceden fácilmente. Raramente rechaza una invitación de su esposo, de su esposa, a tener un encuentro sexual. Son reactivos y si el sexo no es lo más importante para el sanguíneo, es casi lo más importante. Dentro de sus listas de prioridades, es casi lo más importante. Pero también caracteriza a este temperamento una débil voluntad. Como decíamos que es de acceder fácilmente, de estimular fácilmente, tiene una voluntad débil en todas las áreas de su vida, ¿no? Entonces, en este punto, quienes sean sanguíneos o sanguíneas, hay algunos que se están matando la risa porque se acordarán, se conocen en la intimidad y está bueno. Vamos a pensar o a dejar 3 tips para este tipo de temperamento para favorecer a una mejor vida sexual. Decíamos que por tener esta voluntad débil y por ser tan impulsivo y porque es seductor por naturaleza, tiene que estar atento y basar sus principios morales en la palabra de Dios, ¿sí? Porque también hay una afuera, también hay un entorno, y estas características personales van con nosotros a todos lados. Al trabajo, se pasean por el barrio, en la puerta del colegio de los chicos. Entonces, si bien se vive esta sexualidad de esta manera, puertas para adentro en el matrimonio, que está genial, hay que tener mucho cuidado, el señor y la señora sanguínea tienen que tener cuidado de que esto quede en casa. Porque así como su esposo o su esposa son seducidos, pueden que otros también lo sean con su manera de comportarse. Entonces ahí tenemos que basarnos en la palabra del Señor. Otra de las cosas que tienen que estar atentos este señor y señoras sanguíneas es andar en el espíritu y no en la carne. Aprender que también hay un área espiritual y no dejarse llevar exclusivamente por los impulsos de la carne. Cada temperamento tiene fortalezas y tiene debilidades. Especialmente este tipo de temperamento es propenso a caer ante la seducción de otro. Entonces, por eso es importante que sepa controlar su carne, sepa controlar sus impulsos, sus deseos, que lo viva a full, lo disfrute dentro del matrimonio. Pero otra vez decimos, hay una afuera, hay un entorno donde tenemos que manejarnos de manera diferente. Y también es necesario que aprenda a controlar sus impulsos sexuales, porque quizás muchas veces dentro del matrimonio, si no se sabe controlar, puede llegar a poner en aprietos o pasar en un mal momento o hasta incluso que el esposo o la esposa sientan cierta presión o acoso por esta fogosidad y esta impetuosidad. Entonces también es importante que aprenda a controlar estos impulsos. Exacto. ¿Vamos bien? Bueno. No vamos a pedir que levanten la mano. Bueno, vamos a pasar al señor y la señora coléricos. ¿Cómo son el señor y las señoras coléricas? Son personas muy activas. Les gusta mucho la actividad. Generalmente, antes de casarse, suelen ser muy románticos. Tanto él como ella, de expresar con regalos, con flores, con bombones, o las mujeres con regalos, ¿sí? Pero una vez que se casan, todo ese romanticismo
es volcado en desear tener a su cónyuge en una buena posición, darle todo aquello que necesita. Generalmente se vuelcan mucho al trabajo, porque son personas, como decíamos, muy activas, muy trabajadoras, y en esto se va perdiendo con el tiempo, puede que se vaya perdiendo este romanticismo inicial. Son personas muy dinámicas que se ponen metas y son tan trabajadoras que generalmente las alcanzan siempre. Es uno de los temperamentos que casi siempre llegan a su meta. Ahora, esto puede llegar a hacer que dejen otras cosas de lado para alcanzar las metas. Y puede llegar a ser, dentro del matrimonio, que lo que quede de lado sea la sexualidad. Porque una señora colérica, puede ser que se quede hasta altas horas de la noche limpiando, dejando su casa ordenada, prolija para el otro día, para adelantar la tarea y demás, y cuando llega a su cuarto el marido ya está dormido. O el esposo se queda haciendo horas extras, trabaja mucho, llega muy cansado y entonces no tiene la posibilidad y no le da el cuerpo ni el ánimo para poder tener un encuentro íntimo con su esposa. El señor y la señora coléricos son emocionalmente extremistas. La parte emocional del colérico es la menos desarrollada. Todo esto estamos hablando de forma natural, sin la intervención de cambio que el Espíritu Santo provoca en aquellos que le dan el control para transformar sus vidas, ¿sí? Pero en su forma natural, el colérico tiene el área emocional menos desarrollada de todos los temperamentos. Y sabemos cuán importante es esta área emocional para acompañar una sexualidad activa y sana. Entonces acá también hay que tener cuidado, ¿sí? Porque son poco cálidos a la hora de relacionarse con otros. Y esto, al vivir la sexualidad de esta manera, puede ser que genere hasta incluso rechazo, falta de interés de parte de la esposa o del esposo, porque necesitan justamente, lo que se necesita es un clima cálido para un encuentro, palabras suaves. Son propensos al liderazgo, los coléricos, siempre, en todo lugar en donde están. Generalmente viven también la sexualidad de esta forma, tomando el liderazgo, la iniciativa para tener encuentros con su esposa o con su esposo. Pero hay que tener cuidado también y no perder de vista, porque en la sexualidad, en la pareja, las cosas son de a dos. No puede haber uno que decida, que determine, que ponga horarios, determine formas, sino que tiene que haber un diálogo permanente. Porque si uno solamente es el que lidera y lleva adelante a su gusto, se pierde por el camino. ¿Cuál? Hace daño, tal cual. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son los tips para que nos llevemos en esta tarde quienes tienen este temperamento, el señor y la señora coléricos? Aprender a mostrar amor y sensibilidad. Es importante para desarrollar una vida sexual activa, satisfactoria de parte de la mujer y del hombre, que el amor y la sensibilidad sean expresados en la pareja a través de las palabras, a través de caricias, a través de actos concretos, y que aprenda a desarrollar esta área emocional que por naturaleza vino menos desarrollada que en otras personas. Es importante también que el señor y la señora coléricos aprendan a dominar la ira, porque es una de las emociones que más se experimenta si no están controlados por el Espíritu Santo. El enojo, la ira. Es muy difícil que un esposo o una esposa quieran tener un encuentro, disfrutar de sexualidad con alguien que está generalmente todo el tiempo enojado. Entonces es un rasgo, primero porque lo dice la palabra, porque contrista al Espíritu Santo, la ira.
pero también apaga el deseo de intimidad en el esposo o en la esposa. Entonces también es necesario que esto se aprenda a controlar. Y también aprender a pasar de la productividad al disfrute. Poder entender que no todo en la vida es productividad, hacer y trabajo, sino que hay momentos para el disfrute, para el placer, para el deleite, y que son tanto más importantes que todo lo que pueda proveer. Mujeres quizás en el cuidado de los chicos, la casa, la ropa del marido y quizás en demostrar el amor de esta manera. Los hombres quizás en el trabajo, ¿sí? Pero es importante que el señor y la señora coléricos se entiendan que los tiempos de disfrute son muy importantes y que no tienen que entrar en competencia con los de productividad. Pasamos a otro. Al señor y las señoras melancólicos. El señor y la señora melancólicos son idealistas por naturaleza. Son los que les gustaría tener esos romances de televisión, que las actrices se levantan peinadas, maquilladas, que todo está en perfecto orden, ¿sí? Que todo cierra redondito y perfecto, porque son perfeccionistas. Entonces, al ser perfeccionistas, buscan la perfección también en la vida matrimonial y también en la vida sexual. Son analíticos, les gusta analizar mucho, ¿sí? Pensar y analizar acerca de su vida sexual, de cómo la llevan adelante, de cómo su esposo, de cómo su esposa, ¿sí? Y quedar en el puro análisis, ¿sí? Y en el análisis, pero basándolo o comparándolo con el ideal, ¿sí? Esto hace que muchas veces abandonen rápidamente a las insinuaciones, las insinuaciones que puede llegar a hacer a su esposo o a su esposa porque no hay una respuesta pronta, ¿sí? Que él o ella inviten a tener un tiempo de intimidad. Si no hay una respuesta pronta, es probable que el señor y la señora melancólicos abandonen la propuesta. Son personas muy leales y muy fieles, ¿sí? El señor y la señora melancólicos son fieles, románticos y detallistas. Son los que gustan de la música, de los buenos aromas, de las comidas bien elaboradas y preparadas, de los tiempos detallados. Todo tranqui. ¿Sí? Pero bueno, de esta manera preparan todo el tiempo previo de los encuentros. El señor y la señora melancólicos valoran más la calidad de las relaciones sexuales que la cantidad. Prefieren tener menos encuentros íntimos, pero de mayor calidad, justamente basados en la perfección y en el ideal que decíamos al principio. Generalmente tienen un análisis negativo y si esto se lleva, ¿sí?, permanentemente a la vida matrimonial y a la sexual, siempre va a haber algo negativo o para criticar al esposo o a la esposa. Y entonces generalmente no se va a buscar un tiempo de encuentro, porque la cuenta va a dar siempre en negativo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan el señor y la señora melancólica? Por supuesto, aprovechar esa capacidad de lealtad, de fidelidad y de romanticismo, ¿sí? Pero ajustarlas a la realidad y disfrutar desde la realidad, sin buscar llegar al ideal. Necesitan también abandonar
este análisis pesimista y estar buscando quizás una cosa o la otra, que quizás esposas que, bueno, el esposo le trajo un regalo, le habló por WhatsApp o la llamó durante el día, pero llegó a la casa y algo hizo que a ella no le gustó y ya entonces bajó la persiana y olvídate. Entonces es importante esto de el controlar el pesimismo. Como dice Filipenses, aprender a pensar en lo bueno y a contentarse, aprender del contentamiento. Y por último, el señor y la señora flemáticos. Son personas amables, de muy buen trato, pero muy calmas y tranquilas, que generalmente buscan la pasividad, la calma, la serenidad y la pasividad. De vuelta, si no están tocados y transformados por el Espíritu, son personas muy poco motivadas. No tienen motivación natural y tampoco para tener una vida sexual activa. Pueden esperar semanas y meses a que la propuesta venga de su esposa o de su esposo, para evitar la fatiga, ¿vieron? Son muy pacientes, decíamos, y si la propuesta no llega, son muy pacientes. Entonces la vida sexual puede tener un encuentro cada 2, 3, 4 meses. Y bueno, es así. Generalmente el señor y las señoras flemáticos no inician, no son de iniciar los encuentros sexuales, de hacer propuestas, no buscan el liderazgo, se sienten incómodos generalmente en el liderazgo, por eso buscan y esperan que sea el otro el que los guíe, el otro el que les diga, el otro el que proponga. Cuando las cosas no van mal, los flemáticos guardan silencio. Son como una tortuguita que se meten adentro. Ahora, si esto llevado a la vida matrimonial y a la vida sexual, muchas veces las cosas no andan bien. Y hay que hacer ajustes, ¿no? Y acomodarse, y volver a aprender, y volver a solicitar. Si este señor y esta señora siguen en silencio, nunca van a poder contar o expresar aquello que necesita, aquello que les gusta, aquello que los satisface. Y tampoco su actitud va a invitar a que su esposa o su esposo sean abiertos, tengan una actitud abierta también para contar acerca de sus necesidades, de sus expectativas, de cómo disfrute, qué es lo que le gusta o qué es lo que le desagrada. ¿Cuáles son los tips en esta tarde para el señor y la señora flemáticos? No descuidar la apariencia física, porque esta calma, esta tranquilidad y esta tendencia a la pasividad muchas veces hace que también descuiden su apariencia física. Entonces es algo en lo cual hay que tener atención, prestar atención, tener cuidado, porque tanto hombres como mujeres gustan de que el compañero huela bien, esté bien vestido, peinado, ¿no? No es algo menor para disfrutar de una sexualidad sana. Es muy importante para las mujeres, cualquiera sea el temperamento. Entonces, bueno, es algo que especialmente el flemático tiene que aprender a cuidar. Tiene que aprender a romper el silencio, a saber, a no evitar, como veíamos antes en la resolución de conflicto, a que cuando hay algo que no gusta, que no satisface o que incluso se necesita, es necesario hablar. Hablar para dar a conocer al otro. Hablar e invitar al diálogo. Y dejarse invitar al diálogo. No evitarlo. Y también es necesario que aprenda a vencer la pasividad. A tomar iniciativas,
a salir del lugar de comodidad, a buscar desarrollar esta área que tan importante es para él, para ella. Así que bueno, en resumen, así es como responden los temperamentos ante esta área de la sexualidad. Vamos a completar esto con algunos consejos que están en la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, este sería el momento en que yo tendría que irme y dejarlos que se pongan a hablar entre ustedes. Por las caras que estuve viendo, que se miraban el uno al otro, que se codeaban, que todo este tipo de cosas. Pero quizás una cosa, bueno, es bueno esto de poder hablar sobre la sexualidad, no solamente de llevarla adelante, sino también de poder hablar. Y como decíamos hoy, no importa la etapa de la vida en la que estemos, al contrario, porque esto es algo que hay que revisarlo constantemente, ¿no? Nuestros cuerpos cambian, nuestras motivaciones cambian, nuestras situaciones cambian. A veces no pasamos por los mismos momentos, a veces tenemos las propias crisis propias de la vida, de cada una de las situaciones. Es bueno en cada momento hablar y preguntarnos y ver cómo estamos, además de poder llevar adelante nuestra vida sexual. La verdad que creer que la Biblia ignora o que Dios ignora el sexo es no entender que justamente es creación de Dios en primer lugar. Yo no sé quizás cuántos en esta noche a lo mejor vienen por primera vez o están por primera vez. Quiero decirles que precisamente la Biblia y Dios, digamos, tiene una mirada muy especial, muy profunda, muy respetuosa, pero a su vez muy viva, muy vivaz de lo que significa la vida sexual. Porque Dios creó al hombre y la mujer. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, a lo mejor tu señora o tu marido o el que te invitó te dijo, vení a la iglesia que van a hablar sobre el matrimonio y las relaciones sexuales. Vos dijiste, ¿a dónde en la iglesia van a hablar sobre el matrimonio y las relaciones? Bueno, porque la Biblia tiene mucho para decirnos y enseñarnos. Por supuesto que muchas veces el enfoque contrasta mucho con la realidad que nos toca vivir, con las circunstancias, con lo que hoy en día quizás escuchamos a nuestro alrededor y que a veces nos confunde y nos lleva a pensar que la sexualidad es cualquier cosa. Sin embargo, poder encontrar la forma que Dios le dio al crearla nos ayuda a entender, a mirarla de otra manera. Después podés creerla, no creerla, vivirla o no vivirla de esa manera, eso es una decisión de cada uno. Pero la Biblia enseña claramente qué es lo que Dios diseñó cuando pensó en esto. Vamos a ir solamente con algunos versículos que están allí al inicio de la palabra de Dios, nada más en la creación, y están justamente graficados de una manera que me parece que nos ayuda a entender la profundidad con la cual Dios lo pensó. Génesis 1, 26 al 28, dice, entonces dijo Dios, hagamos nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias y sobre todo animal que repte sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras, reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana, y ese fue el día sexto. Lo primero que me gustaría que pudiéramos pensar ya para ir cerrando este tiempo con todas las cosas que Vero nos trajo para que pensemos y reflexionemos, es que el sexo es una parte integral de nuestra vida. Dios nos creó como seres sexuales. No somos asexuados.
Dios nos creó seres sexuales, la sexualidad es parte de la integralidad. Y no está solamente en nuestro cuerpo, está también en nuestra mente, está en nuestras emociones y también está en nuestro espíritu si nosotros entendemos que el Espíritu actúa, el Espíritu Santo actúa y también modela nuestra vida en nuestras relaciones íntimas. Dios creó el sexo y lo dio, como tantas otras cosas, como un regalo. Lo decía la pastora Patricia al principio, lo dio como un regalo. Pero como todo regalo, nosotros tenemos que saber cómo usarlo. Tenemos que saber, primero, cómo valorarlo y segundo, cómo usarlo. En nuestra vida de intimidad matrimonial, de intimidad sexual, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, que es justamente que en ello nosotros podamos recrearnos, nosotros podamos crecer, nosotros podamos desarrollarnos, nosotros podamos disfrutar, podamos ser felices a través de todo lo que implica la relación y la vida sexual. Dice en el versículo que leíamos en Génesis 1:31 que es bueno en gran manera. A ver, este es el momento clave, con esto te salvás la noche. Decile a que tenés al lado, que se ve tu esposo o tu esposa, no el que tenés del otro lado, ¿no? Decile, es bueno en gran manera. Si querés decíselo un poco más seductoramente, decile, es bueno en gran manera. Bueno, muy bien, con esto capaz que después tienen un tiempo especial, ¿no? Así como Dios quiere guiar todos los aspectos en nuestra vida para que sean buenos, ¿no? Dios quiere guiar todos los aspectos de nuestra vida para que sean buenos. Entonces, del mismo modo, Dios quiere guiar también nuestra sexualidad o nuestra vida sexual para que sea buena. ¿O alguno cree que Dios se queda fuera del dormitorio? ¿O se queda fuera de la sábana? No, cerrar la puerta, que Dios no vea. Dios ve todo, Dios participa de todo. Dios celebra cuando nosotros disfrutamos de nuestra vida de intimidad. Dios es partícipe. Por alguna razón, cuando la humanidad empezó a transitar el tema de la sexualidad como una cosa que era oscura, como una cosa que era desviada, o como una cosa que traía, digamos, complejos o tantas otras cosas, entonces pareciera ser que cada vez que uno asocia Dios y sexo son cosas que son incompatibles, cuando en realidad Dios creó el sexo. Y lo hizo justamente para que como seres humanos, como matrimonios, podamos disfrutar de eso precioso que Dios ha dado. Y Dios, así como se preocupa para que tu vida social sea buena, para que puedas tener un buen trabajo, para que puedas ser un buen padre, para que puedas crecer en las cosas de tu servicio, en la iglesia, etcétera, etcétera, también se preocupa y también le interesa que tu vida sexual se desarrolle y se complemente. Porque precisamente cuando esa área de tu vida, de sus vidas como matrimonio, no funciona, hay muchas otras que se ven afectadas. La diferencia es que rara vez nosotros solemos compartir esto. Yo digo, esto es, como decía al principio, es una de las áreas más secretas de nuestra vida, es como el lugar más íntimo, más guardado. Salvo algunos, digamos, que son boca suelta, difícilmente uno comparta esa intimidad, tanto lo bueno como lo difícil y lo duro. Porque precisamente tiene que ver con un área de nuestra vida que fue creada para la intimidad. Fue creada para vivirla justamente en la intimidad. No es algo para que uno ande promocionándolo y poniendo videíto en YouTube ni sacando foto en Facebook, ¿no es cierto? Justamente fue creado para la intimidad. Pero en esa intimidad tiene que haber sanidad. En esa intimidad tiene que haber bendición. En esa intimidad tiene que haber disfrute. En esa intimidad, como en todas las cosas de Dios, tiene que darse lo mejor, lo bueno de Dios. Y tiene que haber, claro. Porque hay matrimonios que han estado 2 años sin tener intimidad.
Claro, bueno, precisamente. Digo, a veces esta distorsión que sucede de decir Dios y sexo son dos cosas totalmente enfrentadas, nos lleva muchas veces a creer que a Dios no le interesa esto y nos separamos totalmente de nuestra vida sexual. Una de las cosas que la Biblia nos enseña, y acá lo decíamos, es que, por supuesto, parte de la vida de la relación matrimonial y sexual tiende a lo que significa o está enfocado o tiene como bendición la posibilidad de la reproducción. A través de ello nosotros podemos tener hijos, ¿sí? Ahora, eso es bueno, eso es extraordinario, pero no es exclusivo. También durante mucho tiempo, si ustedes ven específicamente en el Antiguo Testamento, parecía que la sexualidad estaba íntimamente vinculada exclusivamente a la reproducción. Si esto fuera así, Dios no hubiera creado determinados órganos, tanto en el hombre como en la mujer, que producen placer. Sería algo más automático, más puntual, se cumpliría una función, que sería una función social, reproductiva, y nada más. O simplemente se produciría el placer en los momentos específicos en los cuales se puede dar la reproducción y en el resto de los momentos no. O en la edad, por ejemplo, en la que la mujer es fértil, digamos, y en el resto del tiempo no. Y esto no es así, ¿no es cierto? Dios creó la intimidad y el sexo en la vida del hombre y la mujer para mucho más que solamente la reproducción. Aunque la reproducción es una de las cosas más hermosas que la intimidad de la vida sexual nos permite. Y por eso tiene que estar concebida bajo este marco de intimidad, porque hay detrás de ello una posibilidad tan real y tan cierta como, por ejemplo, engendrar la vida de un hijo. Por eso la importancia de que a veces la sexualidad mal utilizada, en una edad donde no se está preparado, en un contexto fuera del matrimonio, genera situaciones que muchas veces después provocan dolor en la vida. Ahora, ese es el plan de Dios, por supuesto, pero el plan de Dios no funciona perfecto en la vida de ninguno de nosotros, muchas veces. Es decir, que muchos de nosotros quizás pasamos por alguna de estas situaciones. Si no, todos seríamos perfectos y todos habríamos respondido de manera perfecta a la voluntad y al plan de Dios. Eso no significa que Dios se haya olvidado de nosotros. Eso no significa que nosotros hayamos quedado fuera de la voluntad de Dios o del camino del Señor. Eso significa que Dios tiene siempre para nosotros la posibilidad de volver a hacer las cosas nuevas. Siempre la posibilidad de hacer las cosas nuevas. Aún en lo sexual. Y esto es importante porque hay una cosa que generalmente la sociedad o el mundo nos marca y pareciera que cuando nosotros cometimos o vivimos distintas experiencias sexuales, hay una cosa que ya nos queda como estigmatizada para toda la vida. Sin embargo, Dios dice que puede hacer todas las cosas nuevas. Así que sea cual sea tu experiencia en lo sexual, yo quiero decirte en esta noche, Dios puede y quiere hacer las cosas nuevas. Aún cuando eso atrae consecuencias. Este jueves pasado compartió la palabra con nosotros un pastor amigo a quien amo profundamente, conozco hace muchos años, que conoció al Señor después de haber pasado por un problema de adicciones y contrajo SIDA por toda la vida que llevaba. Y sin querer, o sin saber, o sabiendo en ese entonces, antes que él le conociera a Dios, también su esposa, con la que se casó después de haber conocido al Señor, contrajo SIDA. Esto fue hace ya más de 30 años. Por la gracia de Dios, ellos están bien y predican la palabra y comparten la palabra y son felices. Pero él decía, la semana pasada, se lo decía a un grupo de jóvenes, de hombres que estábamos allí reunidos, él decía, aún así,
las consecuencias no desaparecen. Yo hasta el día de hoy sigo tomando toda la medicación que tengo que tomar, etcétera, etcétera. Y no quiero decir con esto que, digamos, una cosa sea necesariamente consecuencia de la otra, pero muchas veces nuestras decisiones en el plano o en la vida sexual traen consecuencias, lo cual no significa que Dios no pueda transformar y modificar de fondo nuestra vida y nuestra realidad sexual, para con nuestro matrimonio, para con nuestra pareja, dándonos una relación distinta. Ese es el plan de Dios. Y el sexo, dice Génesis 2, 19 al 23, si lo quieren leer conmigo allí rápidamente, dice: y así Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos, y lo llevó a Adán para ver qué nombre le pondría, y el nombre que Adán les puso a los animales con vida es el nombre que les quedó. Adán puso por nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y de todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer, porque así fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Es verdad que el sexo es un regalo de Dios. Es verdad que el sexo satisface la necesidad más íntima de nuestra vida. El hombre y la mujer en el punto más íntimo de su unidad, de su unión, de su intimidad. Es verdad que también, digamos, trae placer, trae gozo, trae alegría, trae regocijo, recreación, todo lo que hemos estado diciendo. Pero Dios ha creado para eso un cofre, un marco, si ustedes quieren llamarle, un envoltorio, una forma de cuidarlo y de preservarlo. Y esa forma tiene que ver con el matrimonio o la relación íntima del hombre y la mujer a través del matrimonio. Por supuesto que las relaciones sexuales fuera del matrimonio producen placer. No lo vamos a negar. No digas amén, Marcelo. Pero es verdad. Estaríamos mintiendo si no es así. ¿Saben cuál es la diferencia? Es un placer a corto plazo. Es un placer que dura el instante que dura la relación sexual. Es un placer que constantemente hay que seguir renovando, buscando, inquietando. Pero la relación sexual dentro del matrimonio tiene que ver con un crecimiento, con una construcción, con una intimidad que crece, que se forma y que tiene propósito. Y que por ende llega a alcanzar un punto de mucha mayor importancia en nuestra vida. Consejo: no nos distraigamos con los placeres momentáneos, porque no solamente son momentáneos, sino que arruinan lo más importante. Arruinan tu vida, arruinan tu matrimonio, arruinan tu relación, arruinan tu familia. Entonces, si Dios tiene un lugar, si Dios ha preparado un espacio especial, ese es el lugar. Quiero terminar solamente con 2 versículos. Uno está en Cantar de los Cantares. Si un día querés tener un tiempo de charlar amorosamente con tu esposa y tu esposo, léanse el libro de Cantar de los Cantares. Léanselo el uno al otro, recítenselo, díganselo. Cuando llegan las partes más complicadas o más profundas, paran y siguen después. Pero es un libro precioso. Fíjense, Cantar de los Cantares 1, del 1 al 4, no sé si está ahí. Sí. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más
del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, corremos. En pos de ti, correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Acá hay una declaración de amor clara de una mujer al Rey y que habla precisamente de esto de la intimidad. Proverbios 5, 18 al 20 dice lo siguiente. Bendito sea tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, con esa cervatilla amada y graciosa. Bueno, quizás mires a tu esposa y ya no te parezca una cervatilla amada y graciosa, pero bueno, la mirada en el Señor siempre va a ser para vos una cervatilla amada y graciosa. Sáciate de sus caricias en todo tiempo, en todo tiempo. Recréate siempre con su amor. Hijo mío, ¿por qué perder la cabeza por la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte a los brazos de una extraña? Los caminos del hombre están ante el Señor y Él pone a consideración todas sus veredas. Dios tiene preparado un camino ideal para la sexualidad. Y cuanto más nos disponemos a disfrutarlo, más descubrimos lo bello que es, lo grato que es, que Dios haya hecho algo tan profundo y a su vez que produce tanto placer, que nos permita llegar a la intimidad de nuestra relación y que a su vez lo podamos crecer y desarrollar y que pueda pasar todas las etapas de la vida, desde el primer momento en que nos casamos hasta el último tiempo, la última etapa de nuestras vidas. Yo quisiera que oremos, pero me gustaría que lo hagas con tu compañero, tu compañera, tu esposa, que puedas tomarle la mano en este momento y unos puedan orar por otros. Yo te invito que primero sea el esposo, el varón, que ore por su esposa, por la mujer, y le pueda decir en la oración delante de Dios cuánto la ama y que va a hacer lo mejor para satisfacerla en la intimidad sexual, delante de Dios y para bendición de su vida. Y del mismo modo, la mujer para con su esposo. Y que podamos cerrar este tiempo de taller hablando de esto delante del Señor, unos con otros, sin vergüenza, porque el Señor se agrada de lo que preparó para nosotros. Oramos. Llorar hoy, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias.
sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó. Ruego, Señor, en esta noche Tu que sangre ministres, Espíritu Santo, a la vida de cada matrimonio, de cada pareja que está en este lugar. Señor, que si hay alguna herida, Señor, en el plano sexual, que tenga que ver, Señor, con alguna historia de su pasado, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, en esta noche sea sanado y sea hecho nuevo, Señor, como solo tú sabes hacer las cosas, Señor. Señor, si hay algún dolor o alguna raíz de amargura, Señor, que tenga que ver con sus propias relaciones o insatisfacciones, Señor, en su relación sexual. Te ruego, Señor, que así como sanas tantas áreas de nuestra vida, Señor, sanes en esta noche, Señor, en este lugar, Señor, en este lugar, en cada matrimonio, Señor, que lo necesite, Señor, su vida de intimidad sexual, Señor. Padre, sana, transforma, renueva, Señor, para que puedan disfrutar, Señor, en esa intimidad lo mejor de sus vidas, lo mejor de su relación, Señor. Y, Señor del cielo, para aquellos que están desarrollándose y creciendo, Señor, en su intimidad, te ruego, Señor, que puedan crecer día a día, Señor, en la bendición, en el disfrute de saber, Señor, que tú nos has creado el uno para el otro, para crecer y fortalecernos y desarrollarnos y disfrutar en la intimidad que nos has dado. Gracias, Señor. Sana, restaura, transforma, confronta, haz nuevas todas las cosas, Señor. Vivifica y trae un tiempo nuevo para todo aquel que lo necesite, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. que es el fruto de tu aflicción en la cruz. Todos damos gracias. Amén, gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios, ¿no? También consejo a todo lo que hoy estamos viendo y escuchando. Algo que es importante. Si tenemos alguna dificultad, algún problema en el área sexual, qué bueno que es también pedir ayuda, consulta. Para eso estamos los pastores, están el equipo pastoral, con mucha reserva, con mucho cuidado, en la intimidad. Pero es importante enfrentar un problema, encarar un problema. Porque si entre los dos no podemos solucionarlo, tenemos que buscar ayuda. Ayuda espiritual, ayuda que nos puedan aconsejar. Es algo que muchas veces cuesta, bien como decía, es un área muy íntima, muy cerrada, muy privada, que obviamente necesita de la mano del Señor. Estamos hoy también invadidos por una sexualidad equivocada en este mundo, en la que vivimos en este mundo y muchos estamos aún invadidos en la vieja vida como en este tiempo de Cristo, aún en las prácticas. ¿Cómo hacer el amor y de qué manera? Y crea conflictos. Una mentalidad machista, que el hombre se toma control de la esposa y dice, sos mía y tienes que hacer lo que yo te digo. Bien, como decía hoy la pastora Power, es de a dos, es de acuerdo. Ver
que realmente sea algo santo, que Dios le agrade. Entonces, qué bueno que es pedir consultas y poder estar siendo acompañados en esta área. ¿Para qué? Para estar felices, plenos, completos, alegres. ¿No? Mirá que está a tu esposa, a tu esposo. Tiene que estar sonriente, alegre. ¿Por qué? Porque si no está así, es porque el hombre muchas veces es muy cretino, ¿no? Y no cumple con lo que tiene que hacer. Y igual también las mujeres. Entonces, qué importante que es. Se nota cuando hay un conflicto. Y muchas veces la parte sexual invade en otras áreas del diario vivir que nos crean completamente problemas graves, que tienen soluciones fáciles. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?